Judas Iscariote fue un hombre de origen humilde, pero con un papel central en la historia que cambiaría el curso del mundo. No era de Galilea, como la mayoría de los discípulos, sino de una ciudad llamada Queriot, ubicada en la región de Judea, más al sur de Jerusalén. Esto lo convirtió en uno de los pocos apóstoles que no compartía el mismo origen geográfico con otros, como Pedro, Juan y Santiago, que eran pescadores de Galilea. Aún así, esto no impidió que Judas fuera llamado por Jesús para formar parte de los 12 discípulos. Jesús, en su ministerio, llamó a hombres de todos los orígenes. Algunos eran simples pescadores, otros publicanos, como Mateo, y Judas, aunque procedente de una ciudad lejana, fue elegido para acompañar a Jesús en su misión. El hecho de que Jesús eligiera a Judas es, en sí mismo, un misterio. En muchas historias vemos que los discípulos tenían virtudes o cualidades que destacaban, pero en el caso de Judas, su nombre pronto se convertiría en sinónimo de traición y duda. Al ser elegido, Judas Iscariote pasó a formar parte de un grupo íntimo, los 12 apóstoles, que estuvieron al lado de Jesús en cada momento de su ministerio. Vieron a Jesús realizar milagros extraordinarios, sanar a los ciegos, expulsar demonios, alimentar a multitudes con unos pocos panes y peces e incluso resucitar a los muertos. Escucharon sus enseñanzas, fueron testigos de su autoridad sobre la naturaleza y el pecado y estuvieron en todo momento con él. Por lo tanto, tuvieron la oportunidad de conocer a Jesús de una manera mucho más profunda que muchas otras personas. Pero lo que quizás pocos saben es que Judas, a pesar de ser uno de los apóstoles, tenía un papel especial dentro del grupo. Él era el tesorero, responsable de ahorrar el dinero que se usaba para sostener a Jesús y a los demás discípulos. Tenía un papel de confianza, administrando las finanzas para las necesidades del ministerio. Esta era una posición importante, ya que los discípulos no eran ricos y vivían principalmente de las donaciones que recibían, así como de las ofrendas de las personas que seguían a Jesús. Imagínense la escena, mientras los demás apóstoles estaban más enfocados en las enseñanzas y los milagros, Judas estaba allí, siempre presente, cuidando el dinero, atendiendo las necesidades económicas del grupo. A primera vista, parecía ser alguien en quien Jesús confiaba, alguien a quien respetaba. Pero esta confianza, dada por Jesús, ya estaba siendo utilizada de manera muy diferente por Judas. Aunque todos veían a un hombre comprometido, cercano a Jesús y que cuidaba las finanzas, su corazón estaba siendo consumido por algo más. Judas acompañó a Jesús en sus viajes, pero, a diferencia de los demás discípulos, algo dentro de él empezó a distanciarse. Tenía dudas. Quizás fue la grandeza de los milagros de Jesús, que no correspondían a la imagen de un Mesías guerrero que él esperaba. Quizás fue el hecho de que Judas, como muchos otros, estaba esperando que Jesús liberara a Israel del dominio romano de una vez por todas. Pero a medida que pasó el tiempo y Jesús parecía más centrado en el amor, el perdón y el ámbito espiritual, Judas se sintió cada vez más incómodo. A pesar de estar con Jesús todos los días, escuchar sus enseñanzas y ver sus obras poderosas, el corazón de Judas no estaba alineado con la misión divina. En lugar de profundizar su fe, comenzó a alejarse, alimentando su propio deseo de poder y riqueza. Judas era humano y sus sentimientos comenzaron a estar dominados por sentimientos de frustración e insatisfacción. Entonces, podemos imaginar que Judas Iscariote no fue solo uno de los apóstoles. Era, en efecto, una figura compleja. Estaba con Jesús, pero algo en su interior lo alejaba de la misión. Su historia nos hace reflexionar sobre la fragilidad humana y cómo, incluso los más cercanos a nosotros, pueden dejarse seducir por las tentaciones y las inseguridades.
Lo que Judas no sabía era que lo estaban preparando, sin saberlo, para desempeñar un papel crucial en la historia de la humanidad. Aunque estuvo en el grupo de los apóstoles y en todo momento vio de cerca lo que hacía Jesús, su elección de seguir otro camino sería, de alguna manera, necesaria para el cumplimiento del plan divino. Y este viaje de Judas, que comenzó con la confianza y la posición de liderazgo de Jesús, pronto se convertiría en la historia más trágica de todas, marcada por la traición. Por ahora, Judas continuó su camino, pero algo estaba por suceder. Una silenciosa desviación en su corazón comenzó a tomar forma, una elección que lo cambiaría todo. Todavía estaba al lado de Jesús, pero su futuro tomaba una dirección diferente, una dirección que tal vez ni siquiera conocía pero que se acercaba rápidamente. Antes de continuar, comenta aquí abajo, desde qué lugar nos mira. Judas Iscariote, aunque conocido por su traición, jugó un papel importante en el ministerio de Jesús. Fue elegido para ser uno de los 12 apóstoles y, más que eso, tenía un puesto de gran confianza. Judas era el tesorero. Era responsable del dinero que mantenía a Jesús y a los demás discípulos. Este papel fue crucial, ya que Jesús y sus seguidores no eran ricos y dependían de donaciones de personas que creían en su misión. Mientras los discípulos viajaban con Jesús, predicando y sanando, necesitaban recursos para sus necesidades básicas. Jesús y sus seguidores vivían de las contribuciones de quienes seguían sus enseñanzas, como mujeres como María Magdalena y Juana, que ayudaron a sostener el grupo. Judas, entonces, tenía la responsabilidad de administrar este dinero. Siempre estuvo cerca de los momentos decisivos, siendo parte del grupo de apóstoles que seguían de cerca los milagros de Jesús. Sin embargo, a pesar de su posición de confianza, el corazón de Judas se estaba alejando de Jesús. En una ocasión, cuando María ungió los pies de Jesús con un perfume caro, Judas criticó la acción y sugirió que el perfume se vendiera para ayudar a los pobres. Pero el Evangelio de Juan revela que su preocupación no era por los pobres, sino por el hecho de que él mismo robaba de la bolsa del dinero. Judas comenzó a utilizar su posición de confianza para alimentar su codicia y sus propios intereses. Esta separación del verdadero propósito comenzó a intensificarse. Mientras los otros discípulos estaban plenamente comprometidos con la misión de Jesús, Judas permitió que sus deseos egoístas lo controlaran. Él estaba allí, pero su corazón ya no estaba con el Maestro. El papel de Judas como tesorero, más que ser una oportunidad para servir y ser fiel, terminó siendo el punto en el que su tentación y sus propios deseos lo llevaron a la traición. El papel de Judas en el ministerio de Jesús muestra cómo incluso aquellos más cercanos a él pueden extraviarse. Tuvo la oportunidad de vivir junto a Jesús, presenciar sus milagros y escuchar sus palabras, pero su actitud egoísta lo alejó de su verdadera misión. Esto sirve como recordatorio de cómo el corazón humano puede corromperse cuando pierde el foco en el verdadero propósito y cede a la codicia y el egoísmo. En Betania, mientras Jesús se encontraba con sus discípulos, entró una mujer con un frasco de alabastro que contenía un perfume de gran valor. Rompió el frasco y derramó el perfume sobre los pies de Jesús, ungiéndolos con un gesto de profunda adoración. Todos quedaron sorprendidos por esta actitud, especialmente Judas Iscariote. Luego criticó la acción, sugiriendo que el perfume podría venderse para ayudar a los pobres. El Evangelio de Juan revela que Judas, como tesorero del grupo, tenía otras razones para estar molesto. De hecho, a menudo robaba el dinero del grupo y su crítica no era una preocupación genuina por los pobres, sino por lo que podría perder. Para Judas, el perfume era un desperdicio de recursos que podían utilizarse de una manera más práctica. Jesús, sintiendo el corazón de Judas,
Respondió que la mujer había hecho una buena acción, preparándolo para su muerte y sepultura. Dijo que aunque los pobres siempre estarían con ellos, él no se quedaría para siempre. La mujer, al ungir a Jesús, estaba demostrando un acto de adoración que Judas no entendía. La reprimenda de Jesús a Judas reveló cuán lejos estaba de la verdadera misión y del corazón de Dios. La última cena de Jesús con sus discípulos fue un momento de gran intimidad y revelación. Estaban reunidos en un aposento alto, compartiendo la cena de Pascua. Jesús sabía que estaba a punto de enfrentar el sufrimiento y la muerte, y también sabía que había traición entre sus discípulos. Alrededor de la mesa, los discípulos estaban inquietos, sin entender lo que estaba por suceder. Sin embargo, Jesús, con su divina sabiduría, sabía exactamente lo que estaba pasando en el corazón de Judas Iscariote. Mientras todos comían, Jesús hizo una declaración que dejó a los discípulos en shock. Él dijo: «En verdad os digo que uno de vosotros me traicionará». Las palabras de Jesús flotaron en el aire y la tensión en la habitación aumentó de inmediato. Todos los discípulos comenzaron a preguntarse unos a otros, uno por uno: «¿Soy yo, Señor?». Estaban completamente perplejos, incapaces de imaginar que alguien tan cercano a Jesús pudiera cometer tal acto de traición. Judas, por su parte, no lo negó. Cuando le llegó la pregunta, preguntó: «¿Soy yo, Maestro?». La respuesta de Jesús fue clara y directa: «Tú lo dijiste». Estas palabras, sencillas pero cargadas de inmenso peso, confirmaron que Judas era el traidor. Sin embargo, la reacción de Judas no fue de arrepentimiento. En lugar de arrepentirse de su malvado plan, permaneció en silencio, decidido a seguir sus propios planes. La profecía de Jesús no fue solo una predicción del futuro, sino una revelación del estado del corazón de Judas, quien, aunque estaba sentado a la mesa con el Salvador, ya se había distanciado de sus enseñanzas. Jesús sabía que la traición estaba a punto de suceder, pero en lugar de centrarse en lo que le iban a hacer, continuó compartiendo momentos preciosos con sus discípulos. Les ofreció pan y vino, diciendo que esos símbolos representaban su cuerpo y sangre, que serían entregados por todos. La traición de Judas estaba a punto de concretarse, pero aún así, Jesús demostró su amor incondicional por todos al continuar con la cena, un gesto de profunda misericordia. La profecía de Jesús no solo reveló la inminente traición de Judas, sino que también marcó un punto de inflexión para el apóstol. Jesús sabía exactamente lo que estaba sucediendo en el corazón de Judas y, al mismo tiempo, mostró a todos en la sala cuán consciente estaba de lo que pronto sucedería. El Evangelio nos da una imagen clara. A pesar de la traición venidera, Jesús estaba decidido a cumplir su misión de amor y redención. A medida que se desarrolla la historia de Judas, surge una pregunta inevitable. Asterisco, asterisco, ¿qué motivó su traición? Asterisco, asterisco, ¿actuó por pura ambición, buscando una recompensa financiera? ¿O su decisión estuvo más ligada a un profundo sentimiento de desilusión y frustración con las expectativas que tenía sobre Jesús y su ministerio? Jesús, durante sus 3 años de ministerio, habló de un reino celestial, donde los humildes y los puros de corazón serían exaltados, donde reinaría la paz y donde el Hijo de Dios cumpliría una misión de redención. Para muchos de los discípulos, este reino parecía ser algo que vendría gloriosamente, física e inmediatamente. Esperaban que Jesús fuera un líder político, alguien que tomaría el trono de Israel y los liberaría del dominio romano. Judas, como los demás discípulos, probablemente esperaba una victoria terrenal. Imaginó que seguir a Jesús significaría un futuro de honor y poder. Quizás, junto al Maestro, creía que ocuparía una posición destacada en un nuevo gobierno.
Sin embargo, a medida que avanzaba el ministerio de Jesús, se hizo cada vez más claro que el reino de Jesús no era de este mundo. Jesús habló de un reino espiritual, no político, donde la humildad y el servicio a los demás fueran las claves, y donde la victoria se alcanzaría a través del sufrimiento y la cruz. Esto debe haber causado gran confusión a Judas. Al ver que Jesús no tomó el camino que esperaba, y que insistía en hablar de su sacrificio, Judas comenzó a sentirse perdido y decepcionado. Quizás creyó que seguir a Jesús sería una oportunidad para alcanzar riquezas y prestigio, pero en cambio vio que el Maestro hablaba de sufrimiento y renuncia. La ausencia de un plan inmediato para la victoria puede haber sido un duro golpe para tus expectativas, llevándote a cuestionar el propósito mismo de tu viaje con Jesús. Por otra parte, no se puede ignorar la ambición de Judas. En varios pasajes vemos que estaba constantemente preocupado por el dinero y que, como tesorero del grupo, estaba en contacto directo con las finanzas del ministerio. El Evangelio de Juan revela que Judas solía robar de la bolsa donde se guardaban las donaciones para el ministerio. Este hecho sugiere que tenía un apego excesivo al dinero, y tal vez la oportunidad de ganar más dinero fue un factor importante en su decisión de traicionar a Jesús. Lo que quizá no entendió es que, al traicionar al mismo Salvador por 30 monedas de plata, estaba cambiando la verdadera riqueza espiritual que Jesús ofrecía por algo sumamente efímero y material. También existe la posibilidad de que Judas se sintiera desilusionado con la dirección que iban las cosas. El Maestro hablaba de su muerte inminente, y lo que parecía ser una misión de victoria y gloria estaba tomando un giro oscuro. Para alguien como Judas, que posiblemente estaba tan concentrado en las recompensas terrenales, la idea de que Jesús fuera arrestado y crucificado podría haber sido la gota que colmó el vaso. Pudo haberse sentido traicionado por la inacción de Jesús, o incluso frustrado por la falta de cumplimiento de promesas que imaginaba se cumplirían de otra manera. Estos sentimientos de desilusión, sumados a su naturaleza ambiciosa y materialista, parecen haber llevado a Judas a tomar una decisión fatal. Se acercó a los líderes religiosos y les ofreció entregar a Jesús a cambio de 30 monedas de plata. Este no fue un acto impulsivo. Judas había planeado fríamente su traición. Sabía dónde estaría Jesús esa noche y traicionaría a su maestro con un simple beso, señal de amistad que, en realidad, marcaría el inicio de uno de los mayores actos de traición de toda la historia. Cuando observamos el comportamiento de Judas, vemos a un hombre dividido entre la ambición y la desilusión. Su traición no puede explicarse por un solo motivo, sino por una combinación de frustración por las promesas incumplidas que imaginaba y el deseo de ganancias materiales. Este conflicto interno parece haber cerrado los ojos de Judas a la verdadera naturaleza del reino de Dios, que no se basa en el poder sino en el sacrificio, el amor y el servicio. Esta motivación contradictoria de Judas nos sirve de advertencia. Como él, muchos pueden verse arrastrados a una visión distorsionada de lo que significa seguir a Jesús. La tentación de buscar riqueza, poder o estatus puede fácilmente distraernos del verdadero propósito del cristianismo. Judas, que lo tenía todo junto a Jesús, acabó cambiando lo más preciado por algo que no tenía valor eterno. Su traición, motivada por la ambición y la desilusión, fue un paso que lo alejó de la gracia de Dios y le llevó a la pérdida de su alma. Así, la historia de Judas no es solo la historia de un traidor, sino la historia de un hombre que se dejó dominar por sus propias motivaciones erróneas, olvidando que, en el reino de Dios, la verdadera recompensa está en entregarse, y no en buscar lo efímero. Judas, en su creciente frustración y ambición, supo que había llegado el momento de actuar. A través de su decisión, no solo se distanció de Jesús,
sino que también comenzó a alinearse con aquellos que ya habían decidido que Jesús no podía continuar su ministerio. Los líderes religiosos, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo de Israel vieron a Jesús como una amenaza. Su poder y la forma en que atraía multitudes estaban poniendo en riesgo su propio estatus y autoridad. Querían, a toda costa, silenciar a Jesús, pero sabían que para capturarlo necesitaban un aliado dentro del círculo íntimo de sus seguidores. Fue entonces cuando Judas entró en escena. La Biblia no detalla exactamente cómo ocurrió este primer contacto entre Judas y los líderes religiosos, pero sabemos que, al buscar a quienes querían traicionar a Jesús, él ya había tomado una decisión. Se acercó a los sacerdotes y les preguntó: ¿qué queréis darme y yo os lo entregaré? Esta pregunta, cargada de intención, fue el inicio de un pacto traicionero. Judas no solo quería saber cómo podían capturar a Jesús, quería saber qué recibiría a cambio. Buscaba una recompensa, algo que justificara su decisión de traicionar al Maestro. Los sacerdotes, al escuchar la propuesta de Judas, inmediatamente se dieron cuenta de que tenían frente a ellos una oportunidad única. Querían arrestar a Jesús en secreto, sin causar alboroto entre la gente que lo seguía. Un momento ideal para hacer esto sería durante la Pascua, cuando Jerusalén estaba llena de peregrinos, pero al mismo tiempo, los líderes temían que el malestar popular los detuviera. Judas, que conocía los movimientos de Jesús y dónde estaba, sería la pieza clave para llevar a cabo este plan. Y fue entonces cuando se cerró el trato. Le dieron 30 monedas de plata. Esta cantidad, aunque hoy pueda parecer pequeña a nuestros ojos, tenía un significado concreto. 30 piezas de plata era el precio de un esclavo, según consta en la ley de Moisés, Éxodo 9:32. Esta cantidad, por tanto, no solo representaba el intercambio de Jesús por una suma material, sino que también indicaba el valor que Judas atribuía al mismo Salvador, el precio de un siervo. Al aceptar el pago, Judas se estaba distanciando de lo que Jesús representaba. Ya no veía al Maestro como el Hijo de Dios, sino como alguien a quien había que descartar por una suma. Este acto, que aparentemente puede parecer un simple intercambio de dinero, estaba quedando sellado en un profundo pacto de traición, donde el propio Judas estaba renunciando a su lealtad para obtener algo momentáneo. Cuando Judas hizo el trato con los líderes religiosos, sabía exactamente lo que estaba haciendo. La Biblia informa que después de esta transacción, desde aquel momento en adelante, Judas esperaba la oportunidad de entregarlo sin alboroto. No quería que el arresto de Jesús provocara un levantamiento entre el pueblo. Este deseo de hacer las cosas en secreto muestra cuán comprometido ya estaba Judas con la traición, sabiendo que el acto que estaba a punto de cometer era el más traicionero de todos. Es importante recordar que, mientras Judas se preparaba para cumplir lo que había acordado con los sacerdotes, Jesús ya sabía lo que sucedería. El Señor, en su soberanía, ya estaba consciente del plan de traición y, a lo largo de la narración, demostró su control sobre los acontecimientos. Aunque Judas había cedido a la codicia y la desilusión, el plan de Dios para la salvación de la humanidad todavía estaba en marcha. Este momento de alianza entre Judas y los líderes religiosos revela no solo la traición de un discípulo, sino también la complicidad de quienes rechazaron a Jesús. Judas, al traicionar a Jesús, no solo traicionó la confianza de su maestro, sino que también se convirtió en parte de un complot que tenía como objetivo destruir el mensaje de amor y redención que Jesús estaba predicando. A Judas las 30 monedas de plata le parecieron una recompensa, pero con el paso del tiempo descubriría que esa victoria momentánea resultaría ser una de las mayores tragedias de la historia. El peso de la traición no lo soportaría solo Jesús, sino también él,
que viviría con la marca de su decisión por toda la eternidad. Este pacto, sellado con un precio simbólico de 30 monedas, marca el principio del fin para Judas, quien en su búsqueda de algo material e inmediato, entregó su alma a cambio de algo que, al final, nunca pudo satisfacerlo. Y mientras se preparaba para traicionar, el amor incondicional de Jesús continuó extendiéndose, aunque Judas estaba cada vez más alejado de ese amor. La noche de la última cena fue un momento de gran significado, no solo para Jesús, sino también para sus discípulos. Se reunieron para celebrar la Pascua, uno de los momentos más sagrados del calendario judío, que conmemoraba la liberación del pueblo de Israel de la esclavitud en Egipto. Jesús, consciente de que esta sería la última cena con sus discípulos antes de su sufrimiento y muerte, preparó el ambiente de manera especial, estableciendo un legado de amor y redención. Mientras estaban a la mesa, Jesús tomó el pan, lo partió y lo repartió, diciendo que este era su cuerpo, entregado por ellos. Tomó la copa y dijo que era su sangre, derramada para remisión de los pecados. Era un simbolismo profundo, que revelaba que su muerte no sería en vano, sino un sacrificio por todos, incluido Judas, el que estaba a punto de traicionarlo. El ambiente era tenso, lleno de emociones, pero también de profunda intimidad. Cuando Jesús dijo, «En verdad os digo que uno de vosotros me traicionará», un silencio sepulcral invadió la habitación. Los discípulos, tomados por sorpresa y confusión, comenzaron a preguntarse unos a otros, «Señor, ¿soy yo?». No podían imaginar quién sería capaz de hacer tal cosa. Era incomprensible que alguien tan cercano, alguien que había compartido tantos momentos de intimidad con Jesús, pudiera traicionar al mismo Hijo de Dios. La tensión aumentó aún más cuando Jesús, con una mirada llena de tristeza y misericordia, reveló, «El que mete la mano en el plato, me traicionará». Ese plato, donde Jesús compartió el pan con sus discípulos, ahora se convirtió en el escenario de la traición de Judas. Pero lo más significativo en ese momento fue la mirada de Jesús a Judas. Mientras todos los demás discípulos estaban atónitos, tal vez sin comprender completamente lo que estaba sucediendo, Judas sabía que estaba involucrado en este plan de traición. Jesús, en su compasión, sabía lo que estaba por suceder y, sin embargo, en su mirada no solo había una profunda tristeza, sino también una gran misericordia. «Todo lo que tengas que hacer, hazlo pronto», dijo Jesús a Judas, refiriéndose a su inminente acto de traición. Pero esta no fue una mirada de condena inmediata. Era la mirada de un Salvador que sabía que Judas todavía tenía la oportunidad de arrepentirse. Incluso en ese momento de dolor, cuando la traición de un amigo estaba a punto de hacerse realidad, Jesús todavía ofreció la oportunidad de elegir. La mirada de Jesús hacia Judas no fue de rechazo, sino de invitación a un camino diferente, un camino de arrepentimiento, si Judas así lo deseaba. Sin embargo, Judas ya había tomado su decisión. Se levantó de la mesa y la Biblia dice que Satanás entró en él. El significado de esto es profundo y misterioso. Era como si Judas, al decidir seguir su camino de traición, estuviera entregando su voluntad al mal. A partir de ese momento tomó su decisión y se alejó de la mesa, hacia quienes esperaban que entregara a Jesús. Mientras tanto, los demás discípulos continuaron la escena sin entender del todo lo que estaba pasando. Pensaron que Judas había salido a comprar algo o a hacer alguna otra tarea importante. Pero, para Jesús, ese gesto quedó marcado como el comienzo de su sufrimiento. El acto de alejarse de Judas no fue solo físico, sino espiritual. Se estaba alejando del Maestro, de su gracia y de su amor. Sin embargo, la mirada de Jesús sobre Judas en esa última cena
incluso cuando sabía lo que vendría, revela algo más profundo. La persistente oferta de amor y perdón, incluso frente a la traición más cruel. Jesús no despreció a Judas, a pesar de lo que estaba a punto de hacer. Él estaba allí, todavía ofreciendo su amistad, todavía ofreciendo su salvación, todavía ofreciendo la oportunidad de arrepentirse. Pero Judas, llevado por su propia decisión y por sus propios sentimientos, optó por seguir su camino. La última cena, por tanto, no fue solo el momento de la institución de la Eucaristía, sino también el momento en el que el corazón de Jesús se reveló en relación con aquellos que, como Judas, elegirían alejarse de él. La mirada de Jesús a Judas es un reflejo del amor incondicional de Cristo, que conoce nuestras faltas, pero aún así no renuncia a ofrecernos la oportunidad de volver a Él. Así, mientras se acercaba la traición, Jesús ya estaba enseñando a sus discípulos y al mundo el valor del perdón, la paciencia y el amor inconmensurable que Él tiene por cada uno de nosotros, incluso cuando decidimos ir en contra de Jesús acerca de Judas. Al mismo tiempo, de tristeza y compasión, reflejo del corazón de un Salvador que, hasta el final, quiso salvar incluso a quienes lo traicionarían. Después de la última cena, Jesús y sus discípulos salieron al huerto de Getsemaní, lugar conocido por ser refugio de oración. Jesús, con el corazón angustiado por la inminencia de su muerte, se alejó un poco de sus discípulos, buscando consuelo y fortaleza en la oración. Sabía que el momento de su pasión estaba cerca y, con gran sufrimiento, oró al Padre. Padre, si es posible, aparta de mí este cáliz. Sin embargo, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Mientras tanto, Judas, que ya había hecho su pacto con los líderes religiosos, se dirigía al huerto. Ya no buscaba una solución, pero ya había tomado una decisión. Lo que estaba por suceder era el momento culminante de su traición. Con 30 monedas de plata en el bolsillo, se acercó a Jesús, pero no como un discípulo, no como alguien que buscaba la salvación, sino como alguien que se había perdido en la oscuridad de su propia elección. Judas sabía que el arresto de Jesús debía ocurrir en secreto, lejos de las multitudes que lo seguían. Por eso, dispuso un cartel con los líderes religiosos: aquel a quien beso es a él, apresadlo. El beso, normalmente una señal de cariño y respeto, se ha convertido en el símbolo de la traición más profunda y dolorosa. Al dar el beso, Judas entregó al Hijo de Dios a sus enemigos. Cuando Judas llegó al huerto, se acercó a Jesús. El silencio de la noche parecía envolver todo a su alrededor. Se acercó a Jesús y, con una sonrisa disimulada, dijo: «Salve, Rabí», y lo besó. Este gesto aparentemente simple estaba lleno de ironía y traición. Judas, con ese beso, marcó para siempre el momento de la traición. Jesús, en su compasión y sabiduría, miró a Judas y le dijo: «Amigo, ¿a qué has venido?». El Señor sabía lo que estaba pasando, pero no usó palabras de condenación. En cambio, se dirigió a Judas como a un amigo, como a alguien que aún podía ser redimido pero que había elegido su camino. El beso de Judas, pues, no es solo un simple gesto de saludo. Se convirtió en el símbolo de un amor traicionado, de un compromiso roto y de una amistad traicionada por la codicia y la desesperación. Fue una acción que puso de relieve la oscuridad en la que estaba sumergido Judas, una oscuridad que él mismo había alimentado. La ironía del momento es que Judas, al tratar de dar la impresión de respeto, estaba efectivamente entregando a Jesús a aquellos que querían su muerte. Cuando Judas se acercó para besar a Jesús, los discípulos quedaron asombrados. Se dieron cuenta, por la acción de Judas, de que había llegado el momento del arresto.
La tensión aumentó y Pedro, espada en mano, intentó defender a Jesús cortándole la oreja a uno de los criados del sumo sacerdote. Pero Jesús corrigió tranquilamente la situación, diciendo: «Envaina tu espada, no beberé la copa que el Padre me ha dado». El beso de Judas fue el punto de inflexión que marcó el comienzo del sufrimiento de Jesús. Fue, al mismo tiempo, un signo de traición y una demostración de hasta qué punto el corazón humano puede dejarse seducir por la codicia, el poder y la desesperanza. El beso, que debería haber sido una señal de amor y amistad, se transformó en un símbolo de dolor y desilusión. Sin embargo, incluso en este momento de traición, Jesús demostró, una vez más, su amor incondicional. No condenó a Judas en el acto, pero aún así hizo un último intento de llegar a él, llamándolo amigo y ofreciéndole una última oportunidad de arrepentirse. Pero Judas, cegado por su propio afán de lucro y por el peso de la traición que había cometido, continuó su camino y se completó el arresto de Jesús. El beso de Judas, más que un simple acto de identificación, se convirtió en un símbolo de lo devastadora que puede ser la traición de un amigo, pero también en un reflejo del amor que Jesús siempre tuvo por todos, incluso por aquel que lo traicionaría. La tragedia de esta traición fue completa, pero también fue el primer paso hacia el cumplimiento del plan divino de salvación. Jesús, sabiendo que la traición estaba en marcha, no se dio la vuelta, sino que siguió, con valentía y amor, el sacrificio que sabía era necesario para la redención de todos, incluido Judas. Después del beso de Judas, la noche en el huerto de Getsemaní tomó un cariz oscuro. La tensión en el aire era palpable y los discípulos, aún atónitos, apenas podían creer lo que estaba sucediendo. El hombre al que habían seguido, al que habían dedicado su vida, estaba ahora siendo traicionado por uno de sus propios amigos. Pero, para Jesús, este momento no fue una coincidencia. Él sabía exactamente lo que estaba sucediendo y, lo que es más importante, sabía que esto era el cumplimiento de una profecía que se desarrollaba ante sus ojos. Cuando Judas se alejó después del beso, Jesús se dirigió directamente a quienes vinieron a arrestarlo, y la escena que siguió estuvo llena de un profundo simbolismo. ¿A qué habéis venido?, preguntó Jesús, dirigiéndose a los soldados y líderes religiosos que lo rodeaban. Sabía que había llegado el momento de su rendición. Estaba dispuesto a afrontar lo predicho en las Escrituras y cumplir la voluntad de Dios Padre. Jesús no se resistió. Su arresto no fue un error ni un golpe de suerte, sino una elección deliberada. Muchas veces les había dicho a sus discípulos que su hora aún no había llegado. Pero ahora, la hora de la salvación de la humanidad finalmente había llegado a buen término. Los soldados, al ver que Jesús no reaccionaría como un hombre común y corriente, comenzaron a arrestar brutalmente a los discípulos. Pero, antes de que todo se cumpliera, Pedro, con su espada, trató de defender a Jesús y le cortó la oreja a un siervo del sumo sacerdote, llamado Malco. Sin embargo, Jesús, en su sabiduría y compasión, inmediatamente reprendió a Pedro, diciendo: «Envaina tu espada. El que golpea con hierro será golpeado». Y, para sorpresa de todos, Jesús curó la oreja del siervo, última demostración de su amor incluso en el momento de su captura. Sabía que el sufrimiento era necesario para cumplir el plan divino y que la violencia no tenía cabida en el camino de la redención. Entonces Jesús miró a la multitud y dijo: «¿Salisteis como ladrón, con espadas y palos, para arrestarme? Todos los días estuve con vosotros enseñando en el templo, y no me arrestasteis. Pero esto es para que se cumplan las Escrituras». Una vez más,
Estaba afirmando que todo esto ya había sido predicho en las Escrituras. No fue un error, sino parte del plan de Dios para la salvación de la humanidad. Jesús sabía que, en ese momento, no era solo su vida la que estaba en juego, sino el destino de todos aquellos que creerían en Él. El arresto de Jesús fue el cumplimiento de la profecía de su pasión. Había hablado abiertamente de su muerte, pero ahora era el momento de afrontarla. A partir de ese momento, los discípulos se dispersaron, huyendo atemorizados, como también estaba predicho. Heriré al pastor, y se dispersarán las ovejas del rebaño. Jesús, el buen pastor, estuvo a punto de ser herido, y sus seguidores, a pesar de haber vivido momentos intensos con él, ahora se encontraban perdidos, sin saber qué hacer. Cuando Jesús fue arrestado, los discípulos se encontraron impotentes ante el poder de los soldados y las autoridades religiosas. No sabían qué pasaría después, pero Jesús ya lo sabía. Sabía que ese era el camino que debía seguir para que las Escrituras se cumplieran, para que la redención fuera posible. El arresto de Jesús no fue solo un acto físico de captura. Representaba el momento en que el plan divino comenzó a realizarse de manera tangible. Cada uno de los acontecimientos, desde la traición de Judas hasta el abandono de los discípulos, sucedía para cumplir las palabras de Jesús y las profecías del Antiguo Testamento. Jesús sabía que su arresto sería el primer paso hacia su muerte en la cruz, pero también sabía que su muerte no sería el final. Ella sería el medio por el cual la humanidad se reconciliaría con Dios, sacrificio necesario para la salvación de todos. El arresto de Jesús fue también un momento de valentía y de entrega a la voluntad de Dios. No luchó contra el destino que le esperaba, sino que, al contrario, lo aceptó con fe y confianza. Sabía que la redención solo sería posible a través de su sufrimiento. Incluso en ese momento de angustia, estaba cumpliendo su misión. Cada paso que dio, incluso mientras estaba encarcelado como criminal, fue un paso hacia el cumplimiento de la promesa de salvación para toda la humanidad. Así, el arresto de Jesús no fue solo la captura de un hombre, sino la acción de un Dios que se entregó por amor a cada uno de nosotros. Simbolizaba el comienzo de un gran sacrificio que, por doloroso que fuera, conduciría a la victoria final sobre el pecado y la muerte. Con el arresto de Jesús se cumplieron las Escrituras, pero también comenzó la historia de amor más grande que el mundo haya conocido. La historia de un Salvador que, incluso ante la traición y el sufrimiento, nunca abandonó su misión: salvar a todos, incluidos aquellos que lo rechazaron y traicionaron. Después del arresto de Jesús, la historia de Judas Iscariote da un giro trágico. Cuando Judas vio lo que había hecho, cuando se dio cuenta de que la traición que había cometido no resultaría en lo que esperaba, algo dentro de él comenzó a romperse. Había entregado al Maestro, no por un malentendido, sino por un acuerdo con los líderes religiosos, creyendo que estaba haciendo lo correcto, que su acto traería algo bueno. Pero cuando vio cómo arrestaban a Jesús, lo llevaban ante las autoridades y cómo tomaba forma su condena, el peso de su traición cayó sobre él como una carga insoportable. El arrepentimiento de Judas fue una mezcla de dolor, remordimiento y desesperación. Intentó retroceder, pero ya era demasiado tarde. Al darse cuenta de que Jesús estaba siendo juzgado injustamente y que su condenación parecía inevitable, Judas se sintió abrumado por la culpa. No podía soportar lo que había hecho. Lo que antes parecía una buena idea, algo que traería recompensa y tal vez incluso una cierta ventaja, ahora parecía un acto de completa locura. La culpa de traicionar al Hijo de Dios, a quien él mismo había seguido, lo estaba devorando por dentro. Judas corrió hacia los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo, los mismos hombres que le habían pagado por la información sobre Jesús. Con desesperación,
Les entregó las 30 monedas de plata, intentando deshacer su acto. «He pecado al traicionar sangre inocente», dijo desesperado. Reconoció la gravedad de su acción, pero los líderes religiosos no mostraron compasión. Ellos respondieron fríamente: «¿Qué nos importa? Eso depende de ti». No les importaba Judas. Para ellos, había cumplido su papel y ahora su vida y su arrepentimiento eran irrelevantes. Al darse cuenta de que no había nada que pudiera hacer para deshacer la tragedia que había causado, Judas se sintió abrumado por un abrumador sentimiento de desesperación. No había vuelta atrás. El peso de su traición era más de lo que podía soportar. Lo había impulsado la codicia, la promesa de algo que nunca se lograría. Ya no tenía lugar entre los discípulos ni entre los sacerdotes. Se sintió totalmente perdido. Judas, en su desesperación, fue a un campo desolado, a un lugar apartado fuera de la ciudad, y allí, solo, tomó una decisión trágica. Se ahorcó. El arrepentimiento que sintió no fue un arrepentimiento que condujera al perdón o a la salvación, sino más bien un arrepentimiento amargo y desesperado. No pudo perdonarse a sí mismo y lo invadió el dolor de saber que lo que había hecho no podía revertirse. El arrepentimiento de Judas es, en cierto modo, una historia de falta de perdón. Se encontró perdido, sin posibilidad de reconciliación. A diferencia de Pedro, quien también falló y negó a Jesús pero fue restaurado por el perdón de Cristo, Judas no buscó el perdón. Se hundió bajo el peso de su propia culpa y no vio esperanza. La tragedia de Judas no radica solo en su traición, sino en su incapacidad para buscar la redención y el perdón. La muerte de Judas es una de las más tristes de la Biblia, un reflejo de lo destructivo que puede ser el arrepentimiento sin esperanza. Tuvo la oportunidad de arrepentirse verdaderamente, de buscar la misericordia de Dios, pero decidió sucumbir a su propio dolor y desesperanza. No entendió que incluso en su traición, Jesús estaba dispuesto a perdonarlo, así como estaba dispuesto a perdonar a todos los que lo seguían. Judas, sin embargo, no pudo liberarse de la culpa que cargaba. Su historia sirve como advertencia para todos nosotros sobre el poder del verdadero arrepentimiento, pero también sobre los peligros de la desesperación y la falta de fe en el perdón divino. El arrepentimiento de Judas, marcado por su deseo de devolver las 30 monedas de plata, no fue suficiente para cambiar su destino, ya que no recurrió al único que realmente podía perdonarlo. El peso de la culpa que sentía era un reflejo de lo que sucede cuando alguien se distancia de la fuente de la misericordia y se cierra al arrepentimiento genuino. En lugar de buscar la verdadera redención, Judas intentó afrontar su culpa de forma aislada, sin recurrir al amor y al perdón de Jesús, que todavía estarían a su alcance, incluso en ese momento final. La historia de Judas Iscariote termina de una manera oscura y devastadora, reflejo de su incapacidad para afrontar el peso de su traición y culpa. Después de entregar a Jesús a los soldados, observó desde lejos cómo se desarrollaban los acontecimientos, convirtiéndose cada momento en un reflejo aún más desgarrador de su propia acción. Al ver a Jesús ser juzgado injustamente, azotado y conducido por el camino del Calvario, Judas no pudo soportar más el dolor interior que lo consumía. La culpa era abrumadora. Sabía que había entregado al Hijo de Dios, el Mesías, por 30 monedas de plata, y ahora todo estaba a punto de culminar con la muerte de un hombre inocente. El arrepentimiento de Judas, a pesar de ser un reconocimiento de su culpa, no condujo al perdón. No vino a Jesús en busca de reconciliación. En cambio, lo consumía la desesperanza y el sentimiento de que su traición era irreparable, más allá de cualquier posibilidad de salvación. Al día siguiente,
Después de la condena de Jesús y mientras la multitud comenzaba a agitarse con los acontecimientos que estaban por suceder, Judas, vencido por una angustia indescriptible, se dirigió a los sacerdotes y líderes religiosos. Intentó devolver de alguna manera las 30 monedas de plata, como si eso borrara lo que había hecho. He pecado traicionando sangre inocente, dijo con la mirada llena de pesar, pero sin esperanza de encontrar el perdón. Sin embargo, las palabras de los líderes religiosos fueron aún más desgarradoras. ¿Qué nos importa? Eso depende de ti. Vieron a Judas nada más que una herramienta para lograr sus propios fines, y ahora que había hecho su parte, no había más lugar para él. Entonces Judas se retiró, caminando hacia un campo desolado, un lugar alejado de la ciudad. La soledad y la desesperación lo rodearon mientras reflexionaba sobre todo lo que había hecho. Se encontró irremediablemente perdido, sin posibilidad de regreso. El peso de su conciencia lo aplastó y se sintió completamente impotente ante el daño que había causado. Al final, no pudo soportar el tormento de su alma, el remordimiento que parecía no tener fin. Y fue en este estado de desesperación que Judas tomó su trágica decisión. Se subió a un árbol, se ató una cuerda al cuello y se ahorcó. Su muerte fue una tragedia, el fin de una vida que se había perdido en un acto de traición, pero que no encontró redención. Judas no pudo ver que incluso en su falta más profunda, Jesús todavía estaba dispuesto a perdonarlo, como lo hizo con tantos otros. Pero Judas, solo en su sufrimiento, creía que no había salida, que el perdón no era para él. La muerte de Judas fue un reflejo de la ausencia de esperanza. Se encontró sin valor, sin camino, sin lugar en la historia de la redención. Mientras Jesús estaba a punto de pasar por el mayor dolor y sufrimiento para salvar a la humanidad, Judas, a su vez, no creía que pudiera ser salvo. No buscó la misericordia de Dios y, por eso, su tragedia final estuvo marcada por la soledad, la angustia y la desesperanza. Por lo tanto, el suicidio de Judas es un triste recordatorio de que la culpa y el arrepentimiento por sí solos no son suficientes para salvar un alma. La verdadera redención proviene de la fe en el perdón y la misericordia de Dios. Judas tuvo la oportunidad de arrepentirse y ser restaurado, pero prefirió la desesperación a la esperanza. No se dio cuenta de que el perdón de Jesús estaba a su alcance, incluso en su fracaso más profundo. La historia de Judas es una tragedia, pero también una advertencia. Una advertencia sobre los peligros de la desesperación, la falta de fe en el perdón y la soledad que sigue a la separación de Dios. Su muerte no fue solo la de un traidor, sino la de alguien que, a pesar de estar tocado por la culpa, no encontró la esperanza que solo Jesús puede ofrecer. Es una reflexión sobre el poder del verdadero arrepentimiento, que no es solo reconocer el error, sino también buscar el perdón que se ofrece gratuitamente a quienes acuden a Dios, sin importar el tamaño del fracaso. El legado de Judas Iscariote es, sin duda, uno de los más controvertidos y trágicos de la historia bíblica. Se le recuerda como el discípulo que traicionó a Jesús por 30 monedas de plata, entregándolo a los líderes religiosos que buscaban su condenación. Sin embargo, el impacto de Judas en la historia no se limita al acto de traición en sí, sino a la forma en que su acción se entrelazó con el plan divino de redención para la humanidad. Judas, de manera oscura, jugó un papel crucial en el cumplimiento de las profecías y el camino que condujo a la crucifixión de Cristo. Judas inició su camino como uno de los 12 discípulos elegidos por Jesús. Fue elegido para estar cerca del Maestro, escuchar sus enseñanzas y presenciar los milagros. Al igual que los demás apóstoles, Judas tuvo la oportunidad de aprender directamente de Jesús, de caminar con él y de ser parte del plan divino.
Pero en algún momento de su viaje, algo dentro de Judas comenzó a cambiar. La codicia, el deseo de poder y una visión distorsionada del Mesías comenzaron a crecer dentro de él, y lo que comenzó como una promesa de seguidores devotos se convirtió en un camino de traición y desilusión. El legado de Judas, por tanto, está marcado por su decisión de traicionar la confianza de Jesús, pero también por su contribución involuntaria al plan divino de salvación. Su traición, a pesar de ser una acción malvada, fue el catalizador necesario para que las Escrituras se cumplieran. Jesús sabía que su muerte en la cruz era inevitable para la redención de la humanidad, y la traición de Judas fue parte de este proceso, algo que fue predicho en las Escrituras como parte del sufrimiento del Mesías. Es importante señalar que incluso con su traición, Judas no era solo un villano en una historia del bien contra el mal. Fue una persona compleja, un ser humano que, de alguna manera, fue utilizado por Dios para cumplir un papel esencial en la historia de la salvación. No hay duda de que Judas tomó una decisión terrible, pero tampoco podemos ignorar que su acción encaja en el plan soberano de Dios. Lo que comenzó como una traición humana se convirtió en un momento redentor donde, a través de la muerte de Jesús, el pecado de la humanidad pudo ser perdonado. Sin embargo, el legado de Judas también sirve como advertencia para todos nosotros. Nos recuerda la importancia de las decisiones que tomamos y las consecuencias que pueden tener, tanto para nosotros como para los demás. La traición de Judas es la historia de un hombre que, aunque estaba cerca de Jesús, se perdió en su propia codicia y falta de comprensión del verdadero propósito de Cristo. Vio a Jesús como un medio para un fin. En el proceso, perdió de vista la verdadera visión de lo que Jesús vino a hacer: traer salvación a la humanidad. El fin de Judas, con su suicidio, es un triste final para su vida y su historia. No solo había traicionado al Maestro, sino que era incapaz de buscar el perdón que estaba a su disposición. Su arrepentimiento fue amargo, pero no estuvo acompañado por un retorno al amor y la gracia de Dios. A diferencia de otros discípulos como Pedro, que también fracasaron gravemente pero encontraron perdón y restauración, Judas murió desesperado, sin creer que pudiera ser perdonado. Nos recuerda que el verdadero legado de una persona no solo se define por los errores que comete, sino también por cómo responde a esos errores. Judas, lamentablemente, eligió el camino de la desesperación, mientras que otros, como Pedro, eligieron el camino del arrepentimiento y la redención. En un sentido más profundo, el legado de Judas es también una reflexión sobre la naturaleza del pecado, el arrepentimiento y el perdón. Aunque fue responsable de una de las mayores traiciones de la historia, su acción no pudo detener el plan de salvación que Dios había iniciado. Judas, trágicamente, desempeñó un papel que en última instancia sirvió al propósito de Dios, a pesar de que su vida estuvo marcada por el dolor y el arrepentimiento no resuelto. Así, el legado de Judas es un recordatorio de que incluso las acciones más oscuras pueden, de alguna manera, usarse para cumplir el plan divino. Sin embargo, también sirve como advertencia sobre las consecuencias de nuestras elecciones y la importancia de acudir a Dios, buscando su misericordia y perdón antes de que sea demasiado tarde. La muerte de Jesús en la cruz no fue un accidente ni un resultado inesperado. Era, ante todo, el cumplimiento de las profecías anunciadas siglos antes, parte esencial del plan divino para la salvación de la humanidad. Desde el principio, Dios había establecido un plan para redimir los pecados del mundo, y cada evento que condujo a la muerte de Jesús ocurrió de acuerdo con esta voluntad soberana. La traición de Judas, el juicio, la crucifixión, todo esto fue parte de algo mucho más grande de lo que parecían los acontecimientos mismos. Jesús,
Como el Mesías prometido, sabía exactamente lo que le esperaba. En varios momentos de su ministerio, había predicho su muerte no como un fin, sino como el cumplimiento de una misión sagrada. En Mateo 4:21, por ejemplo, Jesús les dice a sus discípulos: desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho, y ser asesinado, y resucitar al tercer día. Sabía que su muerte en la cruz era un acto necesario para traer el perdón al mundo. El plan de salvación estaba prefigurado en las Escrituras desde la antigüedad, desde los sacrificios realizados en el Antiguo Testamento. Los sacrificios de animales eran una sombra del sacrificio perfecto que haría Jesús, el Cordero de Dios. Él sería el sacrificio supremo, no solo para cubrir temporalmente los pecados, sino para eliminarlos de una vez por todas. Como está escrito en Isaías 53:5, mas el herido fue por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Jesús, aunque inocente, tomó sobre sí el castigo que merecíamos, cumpliendo la antigua promesa de Dios de que el Mesías sufriría por todos. La crucifixión fue la culminación de este plan divino. Al ser crucificado, Jesús no solo estaba pagando el precio por los pecados de la humanidad, sino que estaba realizando el sacrificio perfecto que presagiaban los sacrificios del Antiguo Testamento. Fue rechazado, humillado, golpeado y finalmente crucificado, todo como lo habían predicho las Escrituras. En el Salmo 22, por ejemplo, el sufrimiento del Mesías se describe de manera impresionante, con detalles que se alinean perfectamente con lo que le sucedió a Jesús en la cruz. Perros me rodearon, una banda de malhechores me rodeó. Traspasaron mis manos y mis pies. Estas palabras fueron escritas siglos antes de Cristo, pero reflejan con precisión el sufrimiento y la muerte de Jesús. El mismo Jesús, al ser crucificado, cumplió una profecía que había sido hecha en Juan 7:36, donde se dice que ninguno de sus huesos será quebrado. Esto se remonta a la Pascua judía, cuando los corderos pascuales eran sacrificados y ninguno de sus huesos podía ser quebrado. Éxodo 12:46. A Jesús, el Cordero perfecto, no le quebraron los huesos, exactamente como se predijo. La muerte de Jesús, aunque parecía una derrota, en realidad fue la victoria final sobre el pecado y la muerte. Cuando declaró consumado es, Juan 7:30, antes de entregar su espíritu, estaba afirmando que su misión se había completado. El plan de salvación estaba terminado. Mediante su muerte, Jesús pagó el precio total por los pecados de la humanidad, y ahora todos los que creen en él pueden reconciliarse con Dios. La resurrección de Jesús, que se produjo 3 días después, fue la prueba de que la muerte no tenía la última palabra. Demostró que a través de su muerte, Jesús venció el pecado y la muerte y abrió el camino a la vida eterna. La muerte de Jesús en la cruz fue un sacrificio perfecto y suficiente, cumpliendo las profecías y trayendo la salvación al mundo, restaurando nuestra relación con Dios, que había sido rota por el pecado. Este momento también nos enseña algo profundo sobre el carácter de Dios. Dios no es solo un juez que castiga, sino también un Padre misericordioso que envía a su Hijo para salvar a la humanidad. La muerte de Jesús en la cruz es la mayor expresión de este amor, un sacrificio incomparable para quienes muchas veces no lo reconocen o lo rechazan. La profecía cumplida en la muerte de Jesús es un hito, no solo en la historia de Israel, sino en la historia de toda la humanidad. Nos recuerda que los planes de Dios son más elevados que los nuestros y que incluso en las situaciones más dolorosas y difíciles hay un propósito divino. La muerte de Jesús no fue un accidente,
sino un evento predeterminado que trajo la esperanza de salvación a todos los que creen. Por lo tanto, al reflexionar sobre la muerte de Jesús, no podemos ver solo el sufrimiento de un hombre, sino la obra redentora de Dios en Cristo. Él fue el sacrificio perfecto, que cumplió la profecía y trajo vida y perdón a todos los que acuden a Él. La historia de Judas Iscariote es sin duda una de las más trágicas y complejas de la Biblia, pero también sirve como un poderoso retrato del libre albedrío. Desde el momento en que fue elegido por Jesús para formar parte del grupo de los 12 apóstoles, Judas tuvo la oportunidad de tomar decisiones que marcarían su destino. Era libre de elegir el camino que quería seguir, y fue esta libertad la que finalmente le llevó a su traición. Es importante entender que el libre albedrío no es una simple elección entre el bien y el mal, sino una serie de decisiones tomadas a lo largo del tiempo que reflejan el corazón y los valores de una persona. Judas, a lo largo de su camino con Jesús, tuvo la oportunidad de cambiar, de arrepentirse, pero tomó decisiones que lo alejaron del camino de la redención. Jesús supo desde el principio que Judas sería el traidor, pero aún así lo amaba y le dio la oportunidad de cambiar. Nunca obligó a Judas a seguir un camino específico, pero le ofreció la oportunidad de transformarse, tal como lo hizo con todos los demás discípulos. Esto queda claro en la última cena, cuando Jesús, a pesar de saber de la traición inminente, todavía ofrece el pan a Judas, demostrando su voluntad de perdonarlo si decide arrepentirse. El libre albedrío de Judas se manifiesta principalmente en su respuesta a la gracia de Dios. Mientras que otros discípulos estaban comprometidos a seguir a Jesús, incluso con sus defectos y limitaciones, Judas se sentía cada vez más atraído por la codicia y el deseo de poder. Su traición no fue un momento aislado, sino el resultado de un largo proceso de decisiones equivocadas, donde se alejó cada vez más del corazón de Jesús. La Biblia habla mucho sobre el poder de elección y el libre albedrío, especialmente en relación con la salvación y el pecado. En Apocalipsis 3 y 20, Jesús dice: «He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré en su casa y cenaré con él, y él conmigo». Aquí el panorama es claro. Dios ofrece a todos una opción, pero la decisión de aceptarlo o rechazarlo depende de cada persona. Judas tuvo esta opción, pero en lugar de abrir su corazón a la transformación, se rindió a sus propios deseos. El arrepentimiento de Judas, al darse cuenta del peso de su traición, muestra lo que sucede cuando se ignora la oportunidad de cambio. Estaba consumido por la culpa y el remordimiento, pero en lugar de buscar el perdón, eligió la desesperación, lo que le llevó a su tragedia final. La muerte de Judas, en su suicidio, sirve como un triste ejemplo de cómo la falta de arrepentimiento puede destruir una vida. Él, a diferencia de Pedro, que también negó a Jesús, no buscó la reconciliación, sino que permitió que el peso de la culpa lo consumiera por completo. Esta tragedia nos enseña una profunda lección sobre la importancia de nuestras decisiones. El libre albedrío es un regalo que Dios nos dio, pero también es una enorme responsabilidad. Cada decisión que tomamos, por pequeña que sea, tiene el poder de acercarnos o alejarnos de Dios. Judas, a lo largo de su viaje, tuvo muchas oportunidades de cambiar de rumbo, pero eligió el camino de la traición, alejándose de la posibilidad de redención. Por otro lado, la historia de Judas también ilumina la maravilla de la gracia de Dios. Incluso cuando tomó decisiones equivocadas, Jesús todavía lo amaba y le ofreció la oportunidad de arrepentirse. La historia de Judas no es solo una historia de caída, sino también una historia sobre cuánta libertad nos da Dios para elegir. E incluso cuando elegimos mal, Él siempre está dispuesto a darnos la bienvenida si decidimos abrir nuestro corazón a su gracia. La tragedia de Judas es,
Por tanto, un recordatorio de que nuestras elecciones tienen consecuencias eternas, pero también un retrato de cómo el libre albedrío es una parte esencial del plan divino. Dios no obliga a nadie a seguir su camino, sino que nos ofrece, con amor, la posibilidad de decidir. Cada uno de nosotros, como Judas, tenemos la libertad de seguir el camino que elijamos, pero la verdadera libertad llega cuando elegimos seguir la voluntad de Dios, aceptando su gracia y perdón. La historia de Judas es una invitación a reflexionar sobre nuestras propias decisiones. ¿Estamos permitiendo que el orgullo, la avaricia o la desilusión nos aparten de la gracia de Dios? O, como Pedro, incluso con nuestros fracasos, estamos dispuestos a acudir a Jesús, buscando la redención y la renovación que Él ofrece a todos los que lo buscan sinceramente? En última instancia, la historia de Judas es una advertencia sobre los peligros de rechazar la gracia y una exhortación a tomar decisiones que conduzcan a la vida en lugar de a la muerte. El libre albedrío es un don divino y lo que hagamos con él determinará nuestro destino eterno. La historia de Judas Iscariote, el apóstol que traicionó a Jesús, está marcada por un gran misterio. ¿Qué llevó a Judas, alguien tan cercano a Jesús, a traicionar a su maestro? Esta pregunta todavía plantea muchas dudas, pero nos enseña importantes lecciones sobre las decisiones que tomamos y sus consecuencias. Judas tuvo la oportunidad de vivir junto a Jesús, presenciar sus milagros y escuchar sus enseñanzas. Sin embargo, eligió un camino de avaricia y desilusión. Su traición no fue un acto aislado, sino el resultado de una serie de decisiones basadas en sus frustraciones y deseos egoístas. La ambición de Judas, que esperaba un Mesías diferente, fue uno de los principales factores que lo alejaron de Jesús. ¿Qué podemos aprender de la historia de Judas? Primero, que nuestras elecciones y motivaciones internas tienen un gran poder sobre nuestras vidas. Judas no traicionó a Jesús abiertamente, pero con el tiempo permitió que su codicia y desilusión tomaran el control de sus decisiones. Esto nos enseña la importancia de reflexionar sobre lo que nos motiva. Cuando nos sentimos frustrados, debemos tener cuidado con nuestras elecciones, ya que pueden llevarnos por caminos que nos alejan de la verdad. Judas también nos muestra el peligro de no afrontar las decepciones de manera saludable. No buscó comprender el plan de Jesús, sino que se dejó vencer por la ira y la desesperación. Muchas veces en nuestra vida también nos vemos tentados a reaccionar impulsivamente ante las dificultades. La historia de Judas es una advertencia para que busquemos la paz y la sabiduría antes de tomar decisiones importantes. El arrepentimiento de Judas, cuando se dio cuenta del peso de su acción, llegó demasiado tarde. No buscó el perdón de Jesús, sino que se entregó a la culpa. Su historia nos enseña que, aunque tengamos defectos, la gracia de Dios siempre está disponible para aquellos que sinceramente buscan el perdón. La diferencia entre Judas y Pedro, por ejemplo, fue que Pedro, aunque negó a Jesús, se arrepintió y fue restaurado. En última instancia, la historia de Judas nos recuerda la libertad de elección que Dios nos ha dado. Judas usó esta libertad para traicionar a Jesús, y esto tuvo consecuencias devastadoras, no solo para él, sino también para todos los que lo rodeaban. Pero incluso en medio del error, Dios ofrece la oportunidad de transformación. Lo que podemos aprender de Judas es que nuestras decisiones son poderosas y que, al mismo tiempo, la gracia de Dios siempre está a nuestro alcance, esperándonos si decidimos volvernos a Él. La historia de Judas Iscariote es, sin duda, una de las más impactantes y misteriosas de la Biblia. Su traición a Jesús nos enseña lecciones poderosas sobre las elecciones, las motivaciones y las consecuencias de nuestras acciones. Judas, en su libertad de decisión, eligió un camino de codicia y desilusión.
Pero su historia también nos recuerda el inmenso amor y la gracia de Dios, que está siempre disponible para todos, incluso en los momentos de mayor fracaso. Cada uno de nosotros está invitado a reflexionar sobre nuestras propias decisiones, ya que dan forma a nuestro destino. Que aprendamos de los errores de Judas y busquemos siempre el perdón y la renovación que Dios nos ofrece. Gracias por mirar y nos vemos en el próximo video, donde continuaremos explorando las historias que transformaron el mundo. No olvides darle me gusta, suscribirte y compartir para seguir siguiendo más contenido como este.